Un niño de 12 años estaba parado en un taller automotriz sosteniendo una llave inglesa, frente a una sala llena de mecánicos que se reían. Este motor funciona con agua, niño, se burlaban. Pero cuando el dueño millonario entró y vio lo que el niño había hecho, las risas se apagaron y la verdad lo cambió todo. Tyler Hayes tenía 12 años cuando aprendió que algunas personas medían tu valor por la grasa bajo tus uñas en lugar del conocimiento en tu cabeza. El sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas cubiertas de polvo de Anderson's Premium Auto Repair en Houston, proyectando largas sombras sobre el piso de concreto donde Tyler empujaba una escoba que era casi tan alta como él. Había estado allí desde las 6 de la mañana, 2 horas antes de que llegaran los mecánicos, barriendo, organizando herramientas y vaciando botes de basura. Esta rutina se había convertido en su vida diaria durante los últimos 8 meses. $50 a la semana era todo lo que el señor Anderson le pagaba. No era mucho dinero, pero mantenía la electricidad encendida en el pequeño apartamento que compartía con su tía Linda, quien trabajaba turnos dobles en un restaurante del centro y aún así apenas lograba pagar la renta. Tyler no se quejaba del trabajo. De hecho, el taller era el único lugar que se sentía como hogar últimamente. No por las personas, ya que la mayoría lo ignoraban y lo trataban como parte del mobiliario, sino por los autos, los motores y la maquinaria que tenían sentido de maneras que el resto de su vida no tenía. Rick Donovan apareció en la entrada de la bahía principal del garaje con café en mano, señalando una sección del piso que Tyler ya había barrido 2 veces. Rick era el mecánico principal, tenía 42 años y 20 años de experiencia, además de esa confianza que viene de nunca haber sido desafiado. Tyler respondió en voz baja y volvió a pasar la escoba sobre el suelo ya limpio. Rick sonrió con arrogancia mientras comentaba que para eso servía Tyler, para limpiar los desastres de otras personas. Tyler había aprendido que responder a Rick solo empeoraba las cosas, así que permaneció en silencio. Los otros mecánicos comenzaron a llegar. Carlos Rodríguez, el más joven con 28 años, le dio a Tyler un gesto comprensivo. Los demás, Mike, Danny y Frank, apenas reconocían su existencia. Para ellos, Tyler era simplemente el chico que barría pisos y se mantenía fuera del camino. Rick llamó la atención de todos y las conversaciones matutinas se apagaron. Anunció que tenían un trabajo importante ese día. El Dr. Whitmore traería su prototipo, un motor híbrido experimental que nadie en la ciudad había podido descifrar. Estaba ofreciendo $20,000 a quien pudiera diagnosticarlo y repararlo. La escoba de Tyler dejó de moverse. Esa cantidad era más dinero de lo que podía imaginar, más de lo que su tía ganaba en todo un año. Mike silbó preguntando qué tenía de malo el motor. Rick explicó que 3 talleres ya lo habían examinado sin éxito y que Whitmore estaba a punto de desechar todo el auto. La mente de Tyler ya estaba acelerada. Un motor híbrido prototipo experimental era exactamente el tipo de cosa que habría emocionado a su padre. David Hayes, ingeniero aeroespacial, había muerto hacía 2 años en un accidente automovilístico que todavía le causaba pesadillas a Tyler. Antes de morir, su padre le había dejado algo precioso, un cuaderno lleno de diseños, cálculos y teorías sobre sistemas de combustible de próxima generación. Celdas de combustible de hidrógeno, sistemas híbridos eléctricos, cosas que estaban años adelantadas a su tiempo. Tyler había pasado incontables noches leyendo ese cuaderno con una linterna, enseñándose a sí mismo la física y la ingeniería que su padre había intentado explicarle cuando era más pequeño. Nunca le había contado a nadie sobre el cuaderno. ¿Cuál sería el punto? Tenía 12 años y nadie lo tomaría en serio. La voz de Rick lo devolvió a la realidad, ordenándole que dejara de soñar despierto y terminara de barrer porque tenían trabajo que hacer. 1 hora después, un camión de plataforma llegó al estacionamiento transportando un vehículo plateado elegante que parecía costar más que todo su vecindario completo. El señor James Whitmore salió de un Mercedes que lo seguía. Alto, cabello plateado, traje costoso, era el tipo de hombre acostumbrado a resolver problemas con dinero.
Anunció que era un prototipo híbrido eléctrico de hidrógeno que le había costado $2 millones desarrollar, pero no funcionaba y no podía entender por qué. Quien lo arreglara se llevaría los $20,000. Los mecánicos se abalanzaron sobre el vehículo como tiburones. Tyler se quedó atrás con su escoba en mano, pero sus ojos estaban fijos en el motor cuando abrieron el capó. Era hermoso y complejo, exactamente el tipo de sistema que el cuaderno de su padre había detallado. Rick gritaba órdenes asignando tareas. Mike y Danny comenzaron a ejecutar diagnósticos. Frank revisó los sistemas eléctricos mientras Carlos examinaba las líneas de combustible. Tyler vio el problema de inmediato. La celda de combustible de hidrógeno estaba instalada al revés, con la polaridad invertida. Era un error simple que probablemente ocurrió durante el ensamblaje, pero significaba que todo el sistema de generación de energía estaba luchando contra sí mismo en lugar de trabajar en conjunto. Debería decir algo, debería decirles. Pero era un niño de 12 años con manos manchadas de grasa y ropa del centro de donaciones. ¿Quién lo escucharía? Después de una hora de pruebas, Mike dijo que no lo entendía. Todo se verificaba individualmente, pero el sistema no generaba energía. Rick murmuró que debía ser un defecto de diseño, que quizás esta tecnología híbrida simplemente no funcionaba. Tyler habló en voz baja diciendo que no era un defecto de diseño. Todos se volvieron para mirarlo. No había tenido la intención de hablar, las palabras simplemente se escaparon. Rick preguntó con voz peligrosa qué había dicho. El corazón de Tyler latía con fuerza mientras explicaba que el sistema estaba bien, solo estaba instalado incorrectamente. El garaje cayó en silencio. Carlos se veía incómodo mientras Mike y Danny intercambiaban miradas. El rostro de Rick se puso rojo. Rick repitió lentamente las palabras de Tyler sobre la instalación incorrecta. Luego dijo que Tyler, un conserje de 12 años, pensaba que sabía más sobre motores que mecánicos con décadas de experiencia. Tyler trató de retractarse, pero Rick lo interrumpió con voz sarcástica pidiéndole que los iluminara sobre qué estaba mal con el motor. Tyler sabía que debería callarse y volver a barrer. Pero pensó en su padre, en todas esas noches leyendo el cuaderno, en cómo su papá siempre decía que el conocimiento importaba más que la edad o el título. Con voz temblorosa pero determinada, Tyler explicó que la celda de combustible de hidrógeno estaba al revés, con la polaridad invertida. Podían verlo si verificaban los terminales positivos y negativos contra las especificaciones del fabricante. Rick lo miró durante un largo momento y luego se rió. Comenzó como una risa ahogada que se convirtió en una carcajada completa que resonó por todo el garaje. Llamó a los demás preguntando si habían escuchado eso, que el niño pensaba que la celda de combustible estaba al revés. Se volvió hacia Tyler preguntando qué seguía, si iba a decirle que el motor funcionaba con agua. Los otros mecánicos se rieron con risas nerviosas y obligatorias que venían de personas que no querían ser el próximo objetivo de Rick. Solo Carlos permaneció callado, mirando entre Rick y Tyler con una expresión indescifrable. Rick continuó con voz cada vez más alta preguntando si ese era su diagnóstico experto, si deberían llenarlo en el fregadero. El rostro de Tyler ardía. Quería desaparecer, derretirse en el piso que había pasado toda la mañana barriendo. Susurró una disculpa diciendo que no debería haber dicho nada. Rick dijo fríamente que tenía razón en eso, que estaba ahí para limpiar, no para pensar, y que debería quedarse con lo que sabía hacer. Tyler agarró su escoba y se retiró a la esquina parpadeando para contener las lágrimas. Detrás de él escuchó a los mecánicos volver al trabajo mientras discutían otras posibilidades. Pero ninguno verificó la polaridad de la celda de combustible. El día continuó. Tyler terminó de barrer y pasó a organizar la sala de herramientas, tratando de mantenerse invisible. A través de la puerta podía ver a los mecánicos cada vez más frustrados. Habían desarmado la mitad del motor y aún no podían resolverlo. Alrededor de las 3 de la tarde, Mike dijo que era imposible porque todo parecía estar bien.
Rick admitió que les faltaba algo, aunque su orgullo estaba claramente herido. A las 5 de la tarde llegó el señor Anderson. Robert Anderson, el dueño del taller, tenía 68 años, manos curtidas y ojos amables. Había heredado el taller de su padre y lo convirtió en uno de los negocios de reparación más respetados de Houston. Fue él quien contrató a Tyler cuando la tía Linda vino suplicando cualquier tipo de trabajo que su sobrino pudiera hacer. Anderson preguntó cómo iba el trabajo de Whitmore. La mandíbula de Rick se tensó mientras respondía que todavía estaban diagnosticando, que era un sistema complejo pero lo resolverían para mañana. Anderson caminó hacia el prototipo estudiándolo con atención. Tyler observó desde la sala de herramientas cómo el dueño examinaba el motor con ojos experimentados tomando cada detalle. Anderson comentó que era un híbrido eléctrico de hidrógeno ambicioso, luego miró a Tyler diciendo que su padre habría amado esto. Tyler se congeló porque Anderson rara vez mencionaba a su padre, pero cuando lo hacía siempre se sentía como ser apuñalado y abrazado al mismo tiempo. Anderson continuó casi para sí mismo diciendo que David era brillante con este tipo de cosas, muy adelantado a su tiempo. La expresión de Rick se oscureció ante el elogio al padre muerto de Tyler. Con respeto, Rick dijo que la brillantez no les ayudaba a reparar el motor, que necesitaban soluciones prácticas. Anderson dijo tranquilamente que a veces la solución práctica es escuchar la brillantez, venga de donde venga. Miró a Tyler preguntándole si su padre le había dejado sus cuadernos. Tyler asintió sorprendido de que Anderson supiera sobre ellos. Anderson preguntó si los leía mucho y Tyler admitió que todas las noches. Anderson sonrió con tristeza diciendo que era bueno, que el conocimiento era la única herencia que no podían quitarle. Se volvió hacia Rick diciéndole que continuara, pero que recordara que a veces las respuestas vienen de lugares inesperados. Después de que Anderson se fue, el humor de Rick empeoró aún más. A las 6 de la tarde terminó el turno diurno. Los mecánicos salieron dejando el prototipo sentado en medio de la bahía del garaje, todavía roto y misterioso. Rick llamó a Tyler cuando estaba por irse, ordenándole asegurarse de cerrar la sala de herramientas porque el señor Anderson confiaba en él con esa responsabilidad y que no lo arruinara. Tyler esperó hasta que todos se fueron. El taller cayó en silencio excepto por el zumbido de las luces fluorescentes y el sonido distante del tráfico. Debería irse a casa donde la tía Linda tendría la cena lista, probablemente macarrones con queso otra vez, pero no podía dejar de pensar en el motor. Tyler caminó hacia el prototipo con el corazón latiendo fuerte. No debería tocarlo, no era suyo, solo era el conserje. Pero la voz de su padre resonaba en su cabeza diciendo que tener razón importa más que estar cómodo, que si sabes que algo está mal y puedes arreglarlo, tienes la responsabilidad de intentarlo. Tyler sacó el cuaderno de su padre de su mochila, desgastado y manchado de agua, lleno de la cuidadosa letra de David Hayes. Pasó a la sección sobre celdas de combustible de hidrógeno y estudió los diagramas. Luego miró el motor. Su padre había tenido razón sobre la polaridad. Verificó el reloj, eran las 6:15. Tenía tal vez 2 horas antes de que se activara el sistema de seguridad del edificio. Tyler respiró profundo, agarró una llave inglesa y se puso a trabajar. Sus manos temblaban mientras aflojaba la carcasa de la celda de combustible. Esto era una locura. Si rompía algo lo despedirían y la tía Linda estaría muy decepcionada. Incluso podrían intentar hacerlo pagar por daños que no podían permitirse. Pero si tenía razón, tal vez verían que era más que un niño con una escoba. El trabajo era delicado. La celda de combustible pesaba casi 40 libras y los brazos de Tyler de 12 años se esforzaban mientras la retiraba cuidadosamente, la invertía y la reinstalaba con la polaridad correcta. Cada conexión tenía que ser perfecta y cada cable exactamente correcto. El cuaderno de su padre lo guiaba, cada página era una conversación a través de la muerte. A las 7:30 Tyler estaba cubierto de sudor y sus brazos dolían, pero la celda de combustible estaba reinstalada correctamente.
Cada conexión verificada y doblemente verificada contra los diagramas del cuaderno. Ahora llegaba el momento de la verdad. Tyler se sentó en el asiento del conductor, apenas podía alcanzar los pedales y giró la llave. Por un momento no pasó nada. Luego el motor cobró vida, no el rugido de un motor tradicional sino un sonido suave y casi silencio. El tablero se iluminó mostrando generación completa de energía desde el sistema de hidrógeno alimentando los motores eléctricos. Funcionaba. Tyler había reparado un prototipo de $2 millones que 3 talleres profesionales no pudieron resolver. Se quedó allí sentado apenas creyéndolo con el cuaderno de su padre abierto en su regazo. Luego apagó cuidadosamente el sistema, cerró el capó y devolvió todo exactamente como había estado, excepto que ahora el motor funcionaba. Tyler cerró la sala de herramientas, activó el sistema de seguridad y caminó a casa a través de la oscuridad de Houston con su secreto ardiendo en su pecho como una estrella. Mañana cuando Rick y los otros llegaran encontrarían el motor misteriosamente reparado y probablemente se llevarían el crédito. Lo que Tyler no sabía era que Anderson's Premium Auto tenía cámaras de seguridad. A la mañana siguiente cuando el señor Anderson revisó las grabaciones vio todo. El señor Robert Anderson llegó a su taller a las 5:30 de la mañana, preparó café en la máquina antigua y se instaló en su silla para revisar las grabaciones de seguridad del día anterior. Era un hábito que había desarrollado después de un incidente de robo años atrás. Comenzó con la bahía principal del garaje avanzando rápidamente a través de las imágenes del día. Anderson vio a Rick y al equipo trabajando en el prototipo de Whitmore con Tyler barriendo en el fondo, pequeño e invisible. La frustración crecía en los rostros de los mecánicos mientras pasaban las horas sin progreso. Luego todos se iban a las 6 de la tarde y el garaje quedaba oscuro y vacío. Anderson estaba listo para saltar a las imágenes de la mañana cuando un movimiento captó su atención. Alguien todavía estaba en el taller. Se sentó más erguido, rebobinó y reprodujo a velocidad normal. Era Tyler. El chico se había quedado atrás. Anderson observó cómo Tyler se acercaba al prototipo sacando algo de su mochila, un cuaderno. Tyler lo abrió, estudió las páginas cuidadosamente y luego miró el motor con una intensidad que le recordó a Anderson. Su respiración se detuvo. Era David Hayes, el padre de Tyler, esa misma expresión enfocada cuando solía resolver problemas imposibles. En la pantalla Tyler estaba trabajando, no aleatoriamente ni adivinando, moviéndose con propósito. Retiraba la carcasa de la celda de combustible con manos que temblaban pero no dudaban. La celda de combustible misma siendo levantada por un niño de 12 años cuyos brazos temblaban con el peso. Anderson se inclinó más cerca del monitor. Tyler estaba invirtiendo la celda de combustible, verificando las conexiones contra los diagramas de su cuaderno, reinstalando todo con cuidado meticuloso. Luego el momento que hizo que las manos de Anderson se apretaran alrededor de su taza de café, Tyler sentado en el asiento del conductor, girando la llave y el motor cobrando vida. El tablero se iluminaba y el rostro del chico mostraba agotamiento, asombro, miedo y orgullo todo a la vez. Anderson susurró el nombre de David diciendo que su hijo acababa de reparar un prototipo de $2 millones que derrotó a 3 talleres profesionales. Observó a Tyler apagar cuidadosamente el sistema, devolver todo a su estado original e irse. La marca de tiempo mostraba las 7:42 de la tarde. El chico había trabajado durante casi 2 horas solo, impulsado por nada más que conocimiento y determinación. Anderson se reclinó en su silla con la mente acelerada. 20 años atrás David Hayes le había salvado la vida en un accidente de carretera. David, un completo extraño, lo había sacado segundos antes de que el vehículo explotara. Se mantuvieron en contacto durante años después y David incluso trabajó en este taller por un tiempo antes de pasar a la ingeniería aeroespacial. Cuando David murió hace 2 años Anderson intentó ayudar a la familia ofreciéndole a Linda Hayes cualquier apoyo que necesitara. Pero el orgullo, el mismo orgullo que veía en Tyler, les hizo aceptar solo lo mínimo, el trabajo barriendo pisos, $50 a la semana, nada más.
Ahora el hijo de David había logrado algo extraordinario y lo había ocultado, sin esperar crédito, planeando ver a otros recibir reconocimiento por su trabajo. Eso terminaba hoy. Anderson escuchó a los mecánicos llegar y verificó el reloj, eran las 6:15 de la mañana. Rick sería el primero como siempre. Anderson se levantó, se enderezó la camisa y salió al garaje. Rick ya estaba examinando el prototipo con café en mano preparándose para otro día de resolución de problemas frustrante. Rick saludó sin levantar la vista diciendo que iba a descifrar esa cosa hoy. Anderson mantuvo su voz neutral mientras Rick con confianza absoluta dijo que probablemente sería algo con la polaridad de la celda de combustible porque siempre lo era con estos sistemas experimentales. Anderson no dijo nada, solo observó. Para las 6:30 todo el equipo estaba allí reuniéndose alrededor del prototipo. Rick anunció que les mostraría lo que estaba pensando, que iban a sacar la celda de combustible y verificar. Se detuvo porque el motor estaba zumbando y el tablero estaba encendido. Rick giró la llave apagándola y luego encendiéndola nuevamente. El sistema se encendió suavemente, perfectamente. Mike miró a Anderson preguntando si había trabajado en eso anoche. Anderson respondió que no, pero alguien sí lo había hecho. Rick ejecutaba diagnósticos y su rostro pasaba de la confusión a la incredulidad diciendo que era imposible porque la polaridad de la celda de combustible ahora estaba correcta. Anderson confirmó que estaba mal ayer y alguien lo arregló alrededor de las 7 de la tarde. Rick exigió saber quién y si habían llamado a otro taller. Anderson dijo que no había llamado a nadie y sugirió revisar las imágenes de seguridad. El rostro de Rick palideció al escuchar sobre el video de seguridad. Se amontonaron en la oficina dejando a Tyler, que acababa de llegar y estaba comenzando su barrido matutino, solo en el garaje principal. Anderson reprodujo las imágenes comenzando a las 6 de la tarde señalando a su mecánico misterioso de 12 años. La oficina cayó en silencio mientras observaban a Tyler trabajar con el cuaderno, la cuidadosa remoción de la celda de combustible, la instalación invertida y el momento de triunfo cuando el motor arrancó. Mike respiró diciendo que ese niño reparó un prototipo de $2 millones. Anderson corrigió diciendo que ese niño entendió cuál era el problema ayer y todos se rieron de él. La mandíbula de Rick estaba tan apretada que Anderson podía ver los músculos saltando mientras decía que tuvo suerte. Carlos señaló en voz baja que los diagnósticos mostraban que todo estaba perfecto, que no fue suerte sino habilidad. Rick con voz elevada dijo que tenía 12 años, que barría pisos y no tenía el entrenamiento ni la experiencia. Anderson interrumpió diciendo que tenía el conocimiento de su padre, que David Hayes era uno de los mejores ingenieros que había conocido y aparentemente pasó ese don a su hijo. Anderson salió de la oficina con los mecánicos siguiéndolo. Tyler estaba en la esquina organizando herramientas tratando de ser invisible como siempre. Anderson llamó a Tyler diciéndole que se acercara. El rostro de Tyler se puso blanco y se acercó lentamente como alguien caminando hacia su ejecución. Anderson le dijo que había reparado el motor de Whitmore, no era una pregunta. Las manos de Tyler temblaban mientras se disculpaba diciendo que sabía que no debía tocarlo, que solo vio lo que estaba mal y pensó. Su voz se quebró ofreciendo pagar por cualquier daño aunque le llevaría tiempo. Anderson sonrió diciendo que lo había reparado perfectamente y la pregunta era por qué no le dijo a nadie.